Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Estamos en estos tiempos recibiendo a Rafael Piñeiro, gran hincha de Peñarol, hablando de tiempos mejores pasados. Rafa, buen día y bienvenido, querido. ¿Cómo se nota que... bienvenido, muchas gracias. ¿Cómo se nota que estás pasando que estoy dulce? No, es más. Esperemos que te dure el fin de semana. No, pero pará, ¿sabés lo que me acaba de ocurrir? Me di cuenta de cómo lo dije y quedó, porque en realidad lo que pretendía hacer era una chanza de alguien que quería molestar a uno de Peñarol nomás. Pero apenas lo dije... Se combinó con el buen momento. Ay, claro, apenas lo dije, yo mismo me vi diciendo, mirá, este pilladito, porque le va bien a Liverpool. Pero además, me arrepentí en el instante, porque mañana jugamos con ustedes. ¿Mañana o el sábado? No, el viernes, mañana viernes a las 5 de la tarde. Bueno. Así que fue muy inoportuno lo mío, lo siento. Voy a estar acordándome cuando mire el partido. Claro, porque te vas a acordar vos y me voy a acordar yo. Voy a aprovechar y si algo sucede en mi favor voy a utilizar el WhatsApp. Bueno, que probablemente a esa hora tenga el teléfono sin batería. Porque si hay algo que yo no soy es baboso. No, pero pará, en esta sí seguro me tenés que seguir en estas dos cosas que te voy a decir. Primero, pasado, gloria como la que puede exhibir Peñarol desde el punto de vista, por supuesto, deportivo, en el planeta entero, muy pocos equipos en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Campeón del siglo. Estamos de acuerdo, ¿no? Empezamos mal este segundo siglo, pero ahora. Vamos a remontar. Eso mismo incluye que eso está inexorablemente vinculado al pasado. También eso es verdad. Bueno, al pasado relativo, ¿no? Digamos, el mejor equipo desde el año 88 en Copa Libertadores, la mejor figuración desde ese año hasta la actualidad ha sido el Club Atlético Peñarol. Pero ¿cuánto hace que no hace una vuelta olímpica que valga la pena recordar, muchacho? Bueno, yo lo que estoy diciendo es que dadas las situaciones actuales del fútbol uruguayo en el cual estamos inmersos, en la mejor figuración en una Copa Internacional desde el año 88 es la del Club Atlético Peñarol. Bueno. Datos, no opiniones. Está bien. Un dato que huele a consuelo. No es consuelo. Yo no me alegro de la situación actual. Yo digo que en el contexto, a pesar de la mala situación de Peñarol ha sido el equipo uruguayo que más lejos ha llegado en copas internacionales desde el año 1998. Bien. 1988, perdón. Y la otra cosa, yo pensaba que con esta me ibas a acompañar. Dato. No queda más nada que un dato. Y no me acompañaste tanto, por lo menos tanto. La otra cosa en la que sí me vas a tener que acompañar es que supongamos que el Liverpool mañana en Belvedere a Peñarol le gane 0-0, ¿está? Sí. Yo tendré el derecho de a vos y a mis queridos hermanos peñarolenses, y cuando digo hermanos es literal, de cargarlos, ¿no es cierto? Como es la gracia, por eso es la gracia del fútbol. Eso. Pero si Peñarol no mañana, sí mismo, digamos, pero si mañana Peñarol a Liverpool le gana 72.000-0, ni mis hermanos ni vos a mí me pueden decir nada, porque ustedes son Peñarol y yo soy Liverpool. Bueno, eso es porque, digamos, eso es porque vos no entendés cuál es nuestra relación con los cuadros chicos. Pero es que voy a eso. Incluido el tradicional rival. Exacto. Si un hincha de Peñarol carga a un hincha de Liverpool, está traicionando su historia y cultura deportiva. No. Bueno, sí en parte, pero no, digamos, se disfruta de cualquier manera. O sea, yo disfruto. Porque están pobres y cualquier monedita sirve. Yo
yo cuando le gano a mi hijo le baboseo también, a lo que sea. Lo baboseás, pobre. Bueno. Por eso no hago distingo, digamos. Bueno. Sos una nueva generación de algunas personas que tienen grandeza, pero no es mi caso. Bueno, exacto. Gracias por acá. Entonces, perdé cuidado que no te voy a atender el teléfono por las dudas el viernes. Bueno, mi querido, estamos a horas de que lleguen las vacunas y que el gobierno de la calle Pou cumpla un año. Y bueno, y de hecho me doy cuenta que esto de juntar ambas cosas también lo hace en el título principal Búsqueda. La calle Pou cierra primer año con vacunación encaminada y planifica la pospandemia. ¿Cuál es desde tu perspectiva, querido Rafael Piñeiro, doctor en ciencia política, investigador y docente de la Universidad Católica, cuáles dirías que son los rasgos sobresalientes de este primer año de la administración La Calle Pou? Mira, en principio a mí me gustaría partir para pensar en este año, partir de las condiciones iniciales del gobierno. Porque a mí me parece que es importante fijar para saber cómo fue el desempeño, entender cuáles eran las expectativas de desempeño al inicio del gobierno, ¿no? Y este gobierno era un gobierno que con Verónica Pérez y Fernando Rosenblatt, en un artículo que escribimos para Nueva Sociedad, habíamos catalogado como un gobierno débil, primero porque es un gobierno que tiene una coalición, logró conformar una coalición mayoritaria, pero es el principal socio, pero es un socio pequeño en relación a sus otros dos socios. Es decir, el contingente, lo que se llama el contingente legislativo del presidente, es un contingente legislativo reducido en términos relativos a lo que han sido otros gobiernos de coalición que ha experimentado el Uruguay, ¿no? Es decir, no es un socio que tenga 40% del Parlamento, ¿no? Y esté buscando en sus contrapartes otro 10% para llegar a la mayoría, ¿no? Entonces, eso te debilita en la negociación con tus socios de coalición. Lo segundo es que el presidente de La Calle Pou, cuando fue a su segunda vuelta, tuvo un desempeño electoral magro en relación al desempeño que habían tenido en octubre los partidos que lo acompañaron en la conformación de la coalición multicolor que lo presenta como candidato a la segunda vuelta, o que soporta su candidatura en la segunda vuelta, ¿no? Pensemos que estos partidos están cerca del 54% del electorado y La Calle Pou tiene 48%. Es decir, que no es un candidato que sume a esa coalición, sino que es un candidato que resta a esa coalición en términos electorales. Esto también lo debilita como figura en relación a sus socios de coalición, ¿verdad? Y hay una tercera dimensión en la que también se puede reflejar esta debilidad, sobre todo debilidad en relación a la posibilidad del desarrollo de la agenda de gobierno, que es que es un presidente que, dada el resultado de la segunda vuelta, tiene lo que se llama ausencia de mandato, es decir, no tiene un mandato fuerte, ¿ah? Quienes han estudiado sobre liberalización de la economía, sobre todo liberalización del comercio, apertura comercial, tienden a hablar de este concepto de mandato, sosteniendo que los presidentes que tienen, a pesar de no tener un apoyo parlamentario fuerte, tienen resultados electorales con ventajas abultadas sobre sus contrincantes, tienen mandato, y esto define sus posibilidades de llevar adelante agendas liberalizadoras. ¿Ah? En esas tres dimensiones, La Calle Pou es un presidente débil. Para que se me escapó una. El mandato que acabas de nombrar. Su debilidad en términos de contingente legislativo. Ajá.
y su magro desempeño electoral en segunda vuelta, es decir, que sus compañeros de coalición suman más entre todos, no sus compañeros de coalición, digamos, todos los partidos de la coalición suman más que los votos que tuvo la calle Pou en segunda vuelta. Es decir, la calle Pou no le suma a la coalición, sino que la coalición es más que la calle Pou. Sí. ¿Se entiende? Entendido. Esos son tres. Esas son tres condiciones que lo hace un presidente débil en relación a sus socios de coalición y un presidente débil en relación a las fuerzas opositoras y en términos de su voluntad de realizar cambios. Solo para molestar, Rafa, entiendo muy claro Estas son condiciones iniciales. Sí, Porque entendí. Pero aún así estas condiciones iniciales, que diría que me cierran, porque además están amparadas en datos objetivos, ¿no? sí. Dice porcentajes, números, ¿no? Esto es una caracterización en base a tres dimensiones que definen las posibilidades de llevar adelante una agenda de un gobierno. Hay un asunto que si bien lo entiendo, no me cierra del todo, y es, tú decías, la presunta debilidad ante sus socios de la coalición, teniendo en cuenta el caudal de votos inicial del Partido Nacional, ¿no es cierto? Sí, a ver, la debilidad del contingente legislativo del Partido Nacional. Claro, pero lo que pasa que en relación a los otros. El es hecho el de que principal tenga de la coalición, ¿no? Pero lo que pasa que mi pregunta es mucho más débil, por ejemplo, que Jorge Valle o que Sanguinetti. Ahí está. ¿Se entiende? Ahora, a su vez no le da en esa debilidad, no le da cierta fortaleza que sus socios justamente sean tantos y por lo tanto no tengan un volumen parlamentario tan importante por sí mismos. Justamente poniendo el ejemplo que tú ponías de Sanguinetti y de Valle. El problema ahí es que cualquiera de los dos socios principales, ¿no? Cabildo Abierto o el Partido Colorado, son necesarios para conformar la mayoría. Sí, claro. Y en ese sentido, no necesariamente la fragmentación de los socios de la coalición es una buena noticia tampoco. Entendido, sí, me acabo de dar cuenta, claro. Porque eso que vos estás pensando como una posibilidad de poder vis a vis los socios de coalición es una complejidad para la negociación de los temas dentro de la coalición. Entendido. ¿No? Sí, es objetivo. Entonces pero eso no es una debilidad en sí del gobierno, sino es una complejidad que se le presenta a la hora de negociar. Unido a esto es que esa coalición está conformada por un socio que es un partido nuevo, que no necesariamente comparte algunos códigos de funcionamiento que ha compartido el Partido Colorado con el Partido Nacional a lo largo de la historia del Uruguay. Claro, estás hablando de Cabildo, ¿no? Cabildo Abierto, en ese momento, de vuelta, en condiciones iniciales, era una gran incertidumbre, ¿no? Sobre cómo iba a funcionar. Y en alguna medida hoy lo sigue siendo, y durante todo este año ha mostrado también que no es, que es un socio de coalición. No necesariamente es sencillo. Bueno, no en balde, Sanguinetti, cuando días atrás anunció esas propuestas que le hace al gobierno, subrayó en más de una oportunidad el carácter leal que ellos sí tienen como socios de la coalición, ¿no? Claro, digamos, y eso habla de, obviamente, una dificultad de gestión de ese tipo, de esta coalición nueva, que incluye un actor con el cual el Partido Nacional y el Partido Colorado no estaban acostumbrados a lidiar. Entendido. ¿No? Bueno, ese era el arranque, uno digamos. podría decir que en algunas políticas tiene diferencias fuertes respecto a las preferencias que tiene tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional. En otras no, pero en algunas sí. ¿Desde ya? Sí. Que se trasuntan, por ejemplo, en esto que aparece muchas veces, que es
sobre todo como argumento de Cabildo Abierto, que es, esto no estaba, digamos, nosotros podemos decir esto porque esto no estaba dentro del acuerdo que firmamos, ¿no? Si nosotros firmamos un acuerdo referido a determinadas políticas, ¿no? Ese acuerdo que le dio origen a esta coalición multicolor previa a la segunda vuelta, y dicen, bueno, pero nosotros apoyamos esta otra política que puede estar en contra de las preferencias del gobierno, porque no estaba dentro del pacto. No estamos obligados. Exacto, eso no nos obliga. Que eso con el Partido Colorado pasa menos en términos, porque digamos, si bien hay diferencias de preferencias sobre diferentes políticas, no quedan tan marcadas como estas que ha presentado Cabildo Abierto, por ejemplo, referidas a la ley de forestación. Claro, en la que votó con el Frente Amplio el proyecto, ¿no? Exacto, porque y que hay que recordar, Cabildo cuenta Abierto por ahora con media partido sanción. De derecha de corte más nacionalista, proteccionista, desarrollista, no lo quiere caracterizar de esa manera, que se aparta de la versión más liberal que puede representar en términos económicos el Partido Nacional, y también de la versión predominante en la actualidad del Partido Colorado. Entendido. ¿No? Y eso es un problema. Pero estas eran, digamos, ahora nos pasamos a hablar de cosas que han pasado en el año, pero la condición de debilidad era lo que podía hacer prever al inicio del gobierno que este año no iba a ser sencillo, porque para aplicar la agenda de reformas que tenía previsto el gobierno, ¿no? Una agenda de reformas que, entre otras cosas, suponía un recorte de gasto muy importante, ¿no? Es decir, para llevar adelante un programa político y económico de la magnitud que se quería llevar adelante, con un objetivo que el propio gobierno se puso también para ese año, que fue el de impulsar la ley de urgente consideración, que tenía una cantidad también de cambios, que procesa prácticamente todo su paquete legislativo, su programa legislativo de manera acotada en el tiempo, en el primer año. Eso, la apuesta era una apuesta muy fuerte para un gobierno débil, es decir, era una apuesta a hacer una cantidad de transformaciones, acumular una cantidad de desgaste en un primer año, ¿no? Con una situación que en principio, si uno la ve a partir de estas dimensiones que enumeré al comienzo, era una situación débil, ¿no? Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó en el medio, no? ¿Cuántas cosas pasaron en el medio? Bueno, en el medio irrumpió la pandemia de la COVID, ¿no? Y la gestión de la pandemia de la COVID, o los resultados de esa gestión, digamos, acá digamos, puede haber discusión respecto a si es por el gobierno, si es por las medidas del gobierno, si es por el contexto uruguayo. No tengo idea, no soy especialista sobre eso, pero el resultado, en términos de, sobre todo, de la evolución de la pandemia hasta fines del año pasado, y también, tanto en términos de salud como en términos económicos, sobre todo esto en relación a lo que ocurre en otros países, le da un fuerte espaldarazo al gobierno y sobre todo al presidente, ¿no? Que le permite tener niveles de aprobación que revierten esta condición de debilidad inicial. Entonces, a ver si te sigo bien. Tú decís que esa condición de debilidad, amparada en estos tres aspectos que mencionaste en el arranque, de alguna manera, esa debilidad, uso la imagen en forma deliberada, se debilita la debilidad con la aparición de la emergencia sanitaria. La aparición de la emergencia sanitaria y el resultado de las políticas con respecto a la emergencia sanitaria en Uruguay. O sea, políticas que arrojaron resultados satisfactorios. Digamos, claro, esto no quiere decir que lo salvó la pandemia, porque no
porque uno, digamos, si me dan a elegir a mí, por ejemplo, yo preferiría gobernar en un panorama de normalidad y no en un panorama de anormalidad, ¿no? Esto habla también de cierta de la capacidad que ha tenido el gobierno de manejar este tema. Porque, de vuelta, que digamos, independientemente de lo que le podamos asignar como explicación del resultado que estamos viendo respecto a la enfermedad y al desempeño económico, ¿no? Perfecto. Y sobre todo al desempeño económico en relación a lo que ocurre en otros países. Bien. ¿Ah? Eso lo que hace es, por un lado, cambiar este panorama inicial de debilidad, ¿no? Porque le permite a la calle Pou tener todo un primer año con niveles altos de aprobación, ¿no? Y eso lo transforma en una figura fuerte en relación a sus socios de coalición y en relación a la oposición, tanto a la oposición política como a la oposición social. Bien. Esto también cambia el escenario de discusión sobre la agenda de transformación en el Uruguay que pretendía llevar adelante el gobierno. No es lo mismo discutir esta agenda de transformación en relación a las percepciones que cada uno tiene respecto del statu quo, es decir, de la situación anterior, ¿no?, que discutirlo en un escenario de pandemia, ¿no?, donde las consideraciones respecto al endeudamiento, respecto al gasto, ¿no?, respecto a prioridades, cambia. Eso por un lado. Y también cambia la capacidad que tienen tanto las fuerzas de oposición a nivel político y social en dos sentidos. Primero, que en esta situación una oposición al gobierno se puede ver como una deslealtad a un gobierno que está llevando adelante la lucha contra algo que afecta al Uruguay, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque las condiciones que establece esta enfermedad para la organización política también lo complejizan, ¿no? Es decir, es más difícil organizar personas, es más difícil hacer manifestaciones, ¿no? Eso hace que la situación que tiene la oposición sea una situación más débil que la que podría haber tenido sin esta condición. Ese combo, ¿no?, hace que el primer año del gobierno de Luis Lacalle Pou sea un año que se coronó con éxitos para ese gobierno. Sí, déjame agregar a esto. De su capacidad. Déjame agregar, querido Rafa, a estos logros, a estos aciertos o políticas que le resultan favorables, el acontecimiento electoral de septiembre, que en particular para el Partido Nacional implicó un gran espaldarazo, ¿no? Sí, a ver, las elecciones municipales es esperable, claro, digamos, si se hubieran dado en mayo, es esperable que hubieran tenido también en una situación de normalidad, pese a la debilidad de estas debilidades iniciales, un buen resultado para el Partido Nacional, ¿no? Cuando se dan en julio debido a en septiembre debido a la pandemia, arrojan un resultado similar al que hubieran arrojado sin pandemia, ¿no? Pero es igual, digamos, es un buen desempeño, sobre todo porque cuanto más se avanza o se alejamos del inicio del gobierno, más difícil es para los gobiernos. Más riesgo tenés, claro. Exacto, ¿no? De capturar buenos resultados. Sí. No, por lo general, las elecciones de medio término en el mundo tienden a ser elecciones que perjudican a los ejecutivos, a los partidos que están en el Ejecutivo. Pero justamente a eso me refiero. Ponele que las elecciones hubieran ocurrido en mayo, todavía muy afectados por la borrachera electoral, ¿no es cierto? Y déjame ser la calle Pou. Y
Y entonces puedo decir, qué bien, no fue bien. Y alguien podría decirme, sí, macho, pero lo que pasa es que estamos muy cerquita todavía de los efectos favorables que provoca la elección. Y la luna de miel. Exacto. ¿No? Pero entonces, si yo gano, y además no solo gano hacia afuera, a esto apuntaba yo también, gano hacia adentro, porque mis compañeros de gobierno, mis socios de gobierno, los otros integrantes de la coalición, que son más débiles que yo, quedaron aún más debilitados. Entonces hay una especie de casi inevitable vientito en la camiseta, ¿no? Y de cara además a la discusión del presupuesto, yo imagino... Esta es una pregunta que no he logrado responderme y a lo mejor vos me ayudás. Del mismo modo que vos decías con enorme claridad, le está costando a la oposición o al pensamiento opositor en general salir a la calle por cuestiones de estricto orden sanitario, pero también elevar sus reclamos porque pasan por el filtro de, che, qué poco patriota que sos, ponés el palo en la rueda, no te interesa la salud de tus abuelitos, todo eso, ¿verdad? Está difícil. Y yo imagino que eso, por ejemplo, a la hora de discutir el presupuesto con tus socios de la coalición, después de haber agarrado este viento en la camiseta electoral, también me imagino que está fortalece a la opción del presidente de la calle, ¿no? Sí, y Uruguay no tiene un sistema federal, sino tiene un sistema unitario, pero igual es relevante tener el contingente de intendentes que tiene el Partido Nacional. Exacto. ¿No? Entonces, y eso también lo fortalece en las discusiones y en discusiones también sobre gasto. Porque hay otro actor que juega, que son los intendentes, que juegan en favor en esa relación con los otros partidos, en favor del gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logró en este año el gobierno de Lacalle Pou? Bueno, logró procesar buena parte de su agenda legislativa con la LUC, logró procesar buena parte de su programa económico, sobre todo de ajuste del gasto, en el presupuesto nacional, ¿no? Y logró que le fuera bien en las elecciones municipales y departamentales, y todo eso con cerca de un 50% de aprobación, ¿no? Porque todo eso se podría haber logrado a un nivel de desgaste muy grande, ¿no? Claro. Pero todo eso se logra y se termina este proceso con altos niveles de aprobación. Sí, la semana pasada justo sobre ese tema conversábamos con Eduardo Botinelli, director de Factum, que justamente es el que ha hecho el seguimiento más permanente de la aprobación del presidente, ¿no? Sí, obviamente hay un declive de la aprobación, pero un declive de la aprobación que es leve en relación a lo que eventualmente las condiciones iniciales podrían haber hecho esperar, ¿no? En condiciones iniciales de debilidad política hubiera sido mucho más conflictivo y desgastante para el gobierno procesar las reformas políticas que procesó a través de la LUC y del presupuesto. Muy probablemente. Y por lo tanto, los niveles de aprobación presidencial serían bastante menores. Claro. En algunos ítems, nos recordaba Botinelli, de todos modos, empleo, pobreza, ingreso a hogares, aumento de precios, en esos ítems la desaprobación ha aumentado al punto tal que ya luce como negativa, ¿no? Sí, eso habla también de, bueno, cuál es la prospección de esto, ¿no? Es decir, qué es lo que podemos esperar hacia el futuro, ¿no? Y cuán estable puede ser esta situación para el gobierno. ¿Ah? Es decir, que es estable, lo que uno puede pensar es que es inestable. ¿Ah? Es decir, que una vez que el tema de la pandemia deje lugar, y de la salud deje lugar a otros temas, en la preocupación, bueno, los niveles de aprobación y por lo tanto la fortaleza basada en estos niveles de aprobación presidencial van a decaer. Ajá. ¿Ah? No sabemos si eso va a ocurrir o no, pero puede ocurrir.
¿ah? Y de vuelta, a qué es lo que, a qué condición vamos a volver. Bueno, si los niveles de aprobación presidencial caen, vamos a volver a la condición inicial de debilidad, que lo que va a hacer es que la agenda del gobierno se enlentezca y no tenga la capacidad de llevar adelante otras reformas que puede tener en agenda, como ha tenido este año. Bien. O eventualmente puede también dar lugar a la reversión de algunas de esas transformaciones. Tengamos en cuenta que está iniciado un proceso de recolección de firmas para derogar toda la agenda de transformación de este gobierno, ¿no? Porque, o buena parte de la agenda de transformación de este gobierno, ¿no? Y entonces, si la oposición llega a tener la capacidad política y organizativa para promover un referéndum y las condiciones actuales cambian, ¿no?, la probabilidad de que se revierta las transformaciones legislativas que se votaron este año en la ley de urgente consideración no son bajas. A ver, repetime ese enunciado entonces. Claro, la condición estructural de debilidad del gobierno de Lacalle Pou, su contingente legislativo. Sí, el inicio, ¿no?, de este análisis, digamos. Eso, digamos, cambió por la gestión de la pandemia y los resultados de la gestión de la pandemia. Ahora, si esa visión llega a cambiar en la ciudadanía, Lacalle Pou se transforma en un presidente débil en relación a su socio de coalición y en relación a la oposición, y esto eventualmente puede llevar a que si la oposición es exitosa en recolectar las firmas para llamar a un referéndum, dependiendo de las condiciones en que se dé esa elección, se dé ese referéndum, puede llegar a desaparecer los cambios legislativos que se produjeron en la LUC. Ajá. ¿No? Es decir, pero es una condición, en la actualidad es una condición que revirtió esas condiciones de debilidad inicial, pero no necesariamente eso es una condición estable hacia el futuro. ¿Se entiende? Se entiende. De todas maneras, eso mismo que es potencialmente una debilidad o un posible gol en contra, también puede llegar a ser un gol a favor, porque ¿qué pasa si la oposición, incluso más allá de la gestión del gobierno, no logra, para decirlo en criollo, no logra juntar las firmas, no logra convocar al referéndum y por ende no logra cambiar estas leyes fundacionales del pensamiento del gobierno en general y del Partido Nacional en particular? A ver, de la misma manera que la apuesta de Lacalle Pou, del gobierno de Lacalle Pou, fue arriesgada en poner la ley de urgente consideración en el mismo año que tenía que votar un presupuesto, donde su objetivo era un recorte importante de gasto y por lo tanto le iba a generar mucho conflicto, entonces se puso un conflicto antes de otro conflicto también relevante para ese gobierno, lo que podía suponer que al presupuesto llegara con un desgaste tal que no pudiera, o que le generara serios problemas políticos para aprobar un presupuesto de ajuste como quería aprobar. Uh-huh. De la misma manera, la apuesta de la oposición es una apuesta arriesgada en este sentido, ¿no? Es decir, es una apuesta que tiene incertidumbres grandes respecto a cuál puede ser el resultado. Y es una apuesta arriesgada porque de ganar se gana mucho en términos de acumulación política y también de digamos, ir para atrás en una cantidad de reformas con las cuales no estaba de acuerdo, ¿no? Hay ganancias políticas y ganancias programáticas, pero al mismo tiempo, como vos señalás, también los riesgos son muy grandes, ¿no? Porque
lo mismo ocurre si es como un resultado de suma cero, ¿no? Si quien gana es el gobierno, bueno, el gobierno va a tener un espaldarazo de acumulación política y programática muy grande. Bien. Como pastillita final de este análisis, que por supuesto podrías profundizarlo más, pero el reloj ya no lo permite. ¿Cómo advertir, cómo evaluar las acciones conjuntas? No digo conjuntas porque hayan sido programadas, pero que ocurren a la misma vez por todos los socios del gobierno acerca de darle a entender a y también a la ciudadanía que se puede hacer un poco más a propósito del manejo económico en el marco social, sanitario del país. Y bueno, Eduardo mencionaba cuál es la visión que tiene la gente sobre la situación económica y social. Bueno, lo mismo, o por datos de opinión pública, o porque observan la realidad de los socios de coalición. Y los socios de coalición, si bien están cooperando con el gobierno, tampoco quieren pagar costos cuando en realidad no están recibiendo los principales beneficios, ¿no? Esto es clásico de los sistemas presidencialistas. Esto no es que le pase a esta coalición y no le pasa a ninguna otra, ¿no? Es decir, los socios de coalición viven tensionados, ¿no?, por esta necesidad de colaborar, porque se está colaborando y llevando a cabo políticas con las que eventualmente está de acuerdo y a su vez está gozando de cargos que de otra manera no gozaría. ¿Ah? Eso por un lado, pero por otro paga costos que no quiere pagar si ahí hay diferencias con el gobierno. Y eventualmente tiene, a veces, las oposiciones tienen actitudes más oportunistas de reclamar cosas para, en realidad, pagar menos costos que los que pagan otros en la coalición. Perfecto. Y acá te pregunto, pero a medida que pase el tiempo, es decir, a medida que nos empecemos a acercar al tiempo de la competencia y pase el tiempo de la cooperación, porque el horizonte de finalización del gobierno está próximo, o que esté más próximo, ¿no? Cuando nos acerquemos al próximo ciclo electoral, bueno, ahí se va a ver mucho más tensionada la coalición y en algún momento se va a romper. No porque sea, de vuelta, un problema de esta coalición, sino porque es lo que sucede con todas las coaliciones en sistemas presidencialistas, claro, como el uruguayo. Sí, cuando uno, ¿no?, a veces... Recordemos que la última experiencia en donde esto no ocurrió, ¿no?, coalición de gobierno del segundo gobierno de Sanguinetti, donde el socio de la coalición era el Partido Nacional y el líder dentro del Partido Nacional que empujaba a la coalición era Alberto Volonté. Alberto Volonté tuvo un muy magro desempeño en la interna del Partido Nacional y luego el Partido Nacional tuvo un muy magro desempeño en la elección nacional. El peor desempeño en la historia del Partido Nacional. Claro, con un poquito más del 20%. Claro. Para terminar, y esto si querés... Digamos, pedirle a un socio de coalición que permanezca hasta el final en un gobierno es pedirle el suicidio electoral. Claro, o dicho de otra manera, un socio que se quede hasta el final del gobierno es porque quiere suicidarse electoralmente. Sí, puede ser que su estrategia electoral sea secundar una candidatura presidencial. El problema que tiene el sistema electoral uruguayo es que en la medida que la elección de parlamentarios es una elección presidencial también, uno no puede llevar adelante esa estrategia cuando el candidato es un candidato de su partido y no del partido que encabeza la coalición. Claro. Digamos, no podría armarse una forma, te estoy jugando, Delgado... Claro, votá de vuelta a este gobierno, pero votanos a nosotros. Y no, porque yo estoy compitiendo con ellos por la candidatura presidencial. Claro. ¿Se entiende? Y hay un arrastre, lo otro que hay es una condición de arrastre de las elecciones que la gente ve como más importantes sobre las que ve como menos importantes. Es decir, la gente se orienta a votar más por presidente que por senadores y diputados. Entonces, eso lo complica aún más. Eso no es así en todos los sistemas. Claro, eso es una combinación entre lo que ocurre con un sistema presidencialista con el sistema electoral que nosotros tenemos.
Te dejo un abrazo grande, Rafael. Que acrecienta esto. Déjame pasar un aviso. Sí, claro, los que quieras, Rafa. Yo estaba preocupado por tu tiempo, en realidad. No hay problema. Tenemos lanzamos un concurso para quienes estén interesados en las carreras de ciencias sociales, en sociología, ciencia política o trabajo social en la UCU y en la Universidad Católica, que es un concurso de lo que se llaman pitch o ensayos. Los pitch son videos de 2 minutos sobre una idea. En este caso sobre una idea del Uruguay post-pandemia o del mundo post-pandemia, o puede ser también un ensayo escrito. Y lo interesante es que el premio al mejor ensayo o mejor pitch tiene una beca del 80% para estudiar con nosotros alguna de esas 3 carreras. Ajá. ¿Y dónde tengo la información más desarrollada de todo esto? En nuestro Twitter de Ciencias Sociales TUCU. Ahí pueden encontrar información, también en el Instagram de la universidad y en el Twitter de la Universidad Católica. Bien, perfecto. Así que entonces @UCU-oficial o en la página web de la universidad también. Déjame jugar o intentar jugar a favor de esta idea que me parece linda, me parece movilizadora. Supongamos que alguien pueda decir, pero lo que pasa es que el que gana es uno solo. Y yo le voy a decir como padre, suponiendo que son muchachos los que se anotan, le voy a decir, pero pará, flaco, flaca, en realidad ya te permite hacer un ejercicio de estudio, ya te permite ingresar a la lógica universitaria sin incluso haber ingresado a la misma. Sí, a ver, obviamente nos encantaría poder dar muchísimas más becas que las que damos para que más gente pueda estudiar con nosotros. Tenemos restricciones que son materiales y bueno, pero sí, la idea es en este caso dar la posibilidad también de expresión, como lo hemos hecho en el pasado. En ese momento los premios eran otros, con un concurso de ensayo que hicimos durante 5 años para estudiantes también del liceo, que tenía este objetivo que tenemos de poner a pensar a los jóvenes sobre temas sociales, políticos y económicos. Bien, ya lo estoy viendo. Y que le despierte el bichito, después pueden estudiar donde quieran. A eso voy. Quieran, digamos, es una chance que se te despierte el bichito. El Uruguay y el mundo post-pandemia, desde las ciencias sociales, carreras de sociología, ciencia política, trabajo social, Facultad de Derecho, Ciencias Humanas, Universidad Católica del Uruguay. Bueno, esta información también está en la web. Yo todavía soy, entre comillas, de la vieja guardia, que voy primero a las web primero. Está bien. Y ahí tengo los 8 ítems a propósito de en qué consiste y cuáles son las formas para la inscripción y las reglas de esta convocatoria. Así que bueno, mucho éxito también con este concurso, ¿sí? Bárbaro, muchas gracias, Alejandro. Gracias a vos y bueno, apagaré el teléfono mañana de 5 a 9 de la tarde, a 7 de la tarde. Espero de corazón que se prolongue este momento dulce en egreso. Bueno, porque mirá que a lo mejor les terminamos resultando una buena noticia para ustedes, ¿eh? Es bravo porque nosotros tenemos la otra lógica, que es que nosotros agarramos clubes que están en la mala y los solemos levantar. En este caso no es así. Eso es típico de que la historia te la cuenta según en qué lugar estás. Yo te diría que al revés, Liverpool se ha caracterizado en levantar a Peñarol varias veces. Bueno, esperemos que esta también sea otra de esas. Todavía tengo guardado, no me duele tanto porque por él tengo inmensa admiración. El golazo que hizo Forlán en Belvedere. Y agrego, no lo hizo Forlán. ¿Vos recordás aquella jugada? O sea, es que ahora no me acuerdo. Bueno, Forlán en Peñarol, yo lo cuestiono, pero podríamos decir que más bien hizo poco jugando en la cancha, estoy hablando, ¿no? Sí, tuvo que sobrellevar un técnico complejo, ¿no? Bueno, por eso, viste que te acabo de decir que es discutible, pero bueno, haciendo cuentas gruesas podríamos llegar a esa conclusión. Sin embargo, en Belvedere, sobre el arco de Julián Laguna, hizo una pilada histórica maradoniana, pero a diferencia de Maradona y a favor de Forlán, de derecha y de izquierda, ¿no? Porque es ambidiestro, que se la dio, creo, a este muchacho que después jugó en Nacional y que antes había jugado en Liverpool, creo, que el que hizo el gol, bueno, se me fue el nombre ahora, el que jugaba en Liverpool, que fue figura en Peñarol, y después el cacique Medina lo llevó a Nacional a jugar, que le pega muy bien de lejos, la pucha, carajo.
Se me fue el nombre de este futbolista. Bueno, lo cierto es que fue un golazo que no lo hizo Forlán, pero que los hinchas recuerdan como el gol de Forlán porque la jugada fue toda del Ariete. Claro. Bueno, esto para darte cuenta, y me acuerdo en la época de Menotti, aquel Menotti, que a mí me encantaba, Peñarol, vos eras muy gurí, ¿no te acordás a lo mejor? No, yo me acuerdo perfectamente porque yo empecé a ir al fútbol y iba a ver a Peñarol y lo seguía bastante. Por ejemplo, es un poquito después de esa época, Drazen Petrovic. Catástrofe. Petrovic, que catástrofa, y yo estuve en ese partido de catástrofa en el Paladino, creo, contra Progreso. Bien, lo cierto es que yo como vi... Pero yo lo veía y sufría. De niño tuve así como muchos traumas, de adolescente tuve la suerte de que vi el Quinqueño. Bueno, yo te digo una cosa, se podrá pasar una mala niñez, pero si pues viene una adolescencia alentadora, no digo que se borre todo, pero que facilita las cosas. Te diría que peor es si fuera al revés. No, digamos, no lo puedo decir porque no lo experimenté. Viví una niñez futbolística difícil, pero una adolescencia, digamos, inmejorable. Igual, sobre la niñez tengo que decir que mis primeros recuerdos son de Peñarol ganando la Copa Libertadores en el 82 y de ahí en adelante también la Copa Libertadores en el 87. Bueno, mi hijo Juan, que ya tiene 7 años y que vos bien conocés, recuerdo que en un momento que lo pasaban seguido a Liverpool, porque se dio 3, me dijo, eran las primeras palabras, me dijo, papá, ¿por qué Liverpool siempre gana? ¿Viste? Ya lo ves. ¿Viste? Bueno, te mando un abrazo, Rafita, querido. Un abrazo. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.